Drop it. Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.4. Se llama semejanza utilizando segmentos paralelos, la parte 1. Va. Nos dice que el problema inicial dice que en el triángulo ABC, es este que tenemos acá, triángulo ABC, dice que se traza un segmento de E paralelo al lado BC. Decir que de E, que lo tenemos, es paralelo a BC. Va. Ahora nos pregunta si son semejantes los triángulos ADE, es decir, este triángulo que se forma acá, ¿verdad? Este triángulo ADE será que es semejante al triángulo ABC, que justifiquemos nuestra respuesta y además qué criterio de semejanza de triángulos podemos utilizar. Va. Dice que en los triángulos ADE y ABC se cumple lo siguiente, miren. Va. Para empezar, el ángulo A funciona tanto para el triángulo ABC como también para el triángulo ADE. Por eso decimos que el ángulo DAE, es decir, DAE, es igual al ángulo BAC, que es el mismo ángulo, porque es ese ángulo es compartido por los dos triángulos. Va. Son iguales. Y podemos concluir también que este ángulo D es igual al ángulo B. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre dos paralelas. Estas son las dos paralelas y esta es la secante. Entonces este ángulo es correspondiente con este y por lo tanto son iguales. Que estos son temas de octavo grado, lo vimos, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos dos ángulos que son iguales. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, yo puedo decir que por lo tanto el triángulo ABC es semejante al triángulo ADE. ¿Estamos? Eso nos lleva a la siguiente conclusión, o a la siguiente, lo que tenemos que comprender. Dice que en un triángulo cualquier triángulo que nosotros tengamos, todo segmento paralelo a uno de sus lados va a formar con los otros dos lados un triángulo semejante al original. Y se va a tener entonces lo siguiente. Miren, aquí estoy relacionando triángulo pequeño sobre grande. AD sobre AB. Es decir, el lado pequeño sobre el lado grande es igual a AE sobre AC. Estoy relacionando, estoy estableciendo proporcionalidad. Y aquí también yo podría agregar que DE, eso es igual a DE sobre BC. De eso se trata. Va en el problema, en el ejercicio, en el ejemplo, nos dice que en el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a AB. ¿Cuál es la longitud de DE? Entonces, si nosotros tenemos el triángulo, el ejercicio es claro y me está diciendo el lado DE es paralelo a AB. Eso me está diciendo. Entonces me dice y me pregunta cuánto vale el segmento DE, que va desde D hasta E. Entonces, miren, desde el momento en que el problema me indica esto, que me dice que hay paralelismo, significa que los dos triángulos son semejantes. Entonces acá me está preguntando cuánto mide DE. ¿Estamos? Entonces yo puedo establecer la proporcionalidad de triángulo pequeño sobre triángulo grande. Para empezar entonces, el triángulo pequeño es el triángulo CDE. Bueno, lo voy a escribir así. Triángulo CDE. Voy a relacionarlo sobre el triángulo ABC. Es decir, voy a relacionar cada lado pequeño sobre el lado grande siempre y cuando sean correspondientes. Va. Y lo relaciono entonces. Voy a relacionar los lados. Obviamente, si ustedes ven el lado de C y AC no los necesito. Y ni me conviene utilizarlos porque no tengo ningún dato de ese lado. Entonces voy a trabajar únicamente con los datos que sí conozco. Por ejemplo, acá entonces voy a escribir DE sobre su lado correspondiente, que sería AB. Entonces DE sobre AB es igual a, siempre con el lado pequeño, ¿verdad? SC, ¿sí? Sobre el lado grande, que sería BC. Vale. Lo primero es establecer la proporcionalidad. Ahora ya puedo sustituir los datos que conozco. Vaya, DE no lo conozco, entonces lo dejo así como incógnita. DE sobre
AB, pero AB si lo conozco, que es 10 centímetros. Igual a EC. EC si lo conozco es 9 centímetros. Sobre BC. Y BC también lo conozco, que es 15. Y si ustedes ven, ahora ya puedo aplicar la regla de 3 simplemente para resolver y despejar DE. Como DE ya está en la parte de arriba, no tengo que hacer aquel cruce, ¿verdad? Que hacemos a veces, que este por este y este por este para los dos subirlo. Acá no es necesario porque ya tenemos DE en la parte de arriba. Entonces basta con que el 10 yo me lo lleve a multiplicar al otro lado. Entonces me va a quedar DE es igual a 9 por 10 y esto dividido entre 15. Entonces me va a quedar que DE es igual 9 por 10, 90. Y si yo divido en este caso 90 dividido entre 15, voy a obtener que DE entonces tiene una longitud de 6 centímetros. Y esta sería mi respuesta. ¿Estamos? Así de sencillo vamos a resolver este tipo de problemas. Entonces significa que este mide 6 centímetros. Ahora, ¿cómo yo sé que lo que yo hice está bien? Simplemente yo puedo decir que 6 sobre 10, ¿estamos? 6 sobre 10 es igual a 9 sobre 15. Pero aparentemente eso no es así, pero puedo simplificar. Mitad 3, mitad 5, ya no se puede hacer nada. Tercera 3, tercera 5. Y si ven, en ambos obtuve 3/5. Entonces significa que el proceso que yo hice está correcto, ¿verdad? En los dos ejercicios que ustedes van a hacer, acá solo nos dice que en el triángulo ABC ya nos dice quién es paralelo a quién. Entonces nos pide que qué triángulos de los que se forman son semejantes entre sí y cuáles son los segmentos que son proporcionales. Vale. Lo que nos está pidiendo básicamente con este triángulo es que nosotros vamos a establecer la misma relación que se establece acá. Para empezar, este segmento dice que es paralelo a ABC y DF es paralelo a BC. Entonces quiere decir que si ustedes ven, se forman tres triángulos. El triángulo ADF, el DBE y el grande original que es ABC. ¿Será que cada chiquito es paralelo, es semejante al grande? ¿Será que ADF es semejante a ABC? Entonces todo eso es lo que vamos a justificar y después decir, por ejemplo, AD sobre AB es igual a F sobre AC igual a DF sobre BC. Toda esa proporcionalidad. Y en el que van a, con este otro lo que van a hacer es el mismo procedimiento que nosotros hicimos acá. Dice que en el triángulo ABC, FE es paralelo a AC. ¿Cuál es la longitud de B? Perdón, aquí nos pide sí, de B a C. Nos pide la longitud de B hasta C. Entonces, en ese caso, vamos a llegar a la respuesta que es 12. Solo que para ese vamos a tomar en cuenta algo. Para conocer BC, yo conozco que este mide 10. Entonces, lo que no conozco es este pedacito, que lo voy a llamar X. Entonces, acá la respuesta yo no la voy a encontrar de una vez. Estamos acá. Primero tengo que encontrar cuánto mide ese pedacito X. Para eso la relación me va a quedar. Por ejemplo, quiere decir que BC, ahí usted lo que va a aplicar es que BC es igual a 10 más X. Y con ese dato va a trabajar usted. Es decir, que le quedaría 15 sobre 18 es igual a 10 sobre 10 más X. Y cuando encuentre ese valor de X, significa que eso vale este pedacito de acá. ¿Estamos? Que en ese caso X les tiene que dar 2. Y 10 más 2 ya nos daría el 12 que vale de B a C. Eso es lo que vamos a hacer en ese ejercicio.